Saludos hermanos, ¿cómo están ustedes hoy? Bien, ¿cuántos estuvieron anoche en la reunión de matrimonios? Bueno, ustedes son muy valientes al estar aquí temprano, juiciosos. Creo que tuvimos una buena velada, recibimos la palabra de Dios, adoramos juntos, disfrutamos la vida en pareja, oramos como matrimonios, fue una linda noche. Bueno, gracias al Señor por la oportunidad de estar con ustedes nuevamente. En esta oportunidad me acompaña mi esposa, gracias al Señor, que es una bendición siempre poder viajar y estar con ella. Se hace la vida más fácil y feliz cuando estás con tu ayuda idónea. Bien, hermanos, el sufrimiento es un tema que usted no ha vivido, ¿verdad? Que a usted no le ha tocado. Eso es para otros. Usted viene a entrenarse para ayudar a otros, porque usted no ha sufrido. El sufrimiento es un tema complejo, desde todo punto de vista. Complejo desde la perspectiva teológica, ¿qué dice la Biblia acerca del sufrimiento? Complejo desde la perspectiva apologética, ¿cómo podemos defender la fe? Porque si hay algo en lo que nuestra fe ha sido confrontada es, si hay un Dios que es todopoderoso y es bueno, pues ¿por qué sufrimos? Así que es un desafío desde la perspectiva de la defensa de la fe, porque los inconversos se preguntan eso, ¿no? ¿Cómo si Dios es bueno? ¿Cómo si Dios es todopoderoso? Hay tanto sufrimiento en el mundo. Pero también es un desafío desde la experiencia propia, porque no solamente hablamos del sufrimiento como algo ajeno, sino como una experiencia que nosotros mismos hemos tenido que lidiar. Así que en estas próximas sesiones yo quiero básicamente enfocarme en algunos aspectos respecto al sufrimiento. No pretendo decir en 4 o 5 horas que tengo todo lo que se puede decir acerca del sufrimiento, eso sería muy pretencioso, pero sí quiero que nos enfoquemos en algunos enfoques que nos van a ayudar a entender más cómo podemos lidiar con este tema del sufrimiento. Vamos a elaborar desde las Escrituras unas líneas que nos permitan ver el sufrimiento de una forma piadosa, pero también realista. Así que de antemano quisiera pedirles perdón si en algún momento al hablar de este tema lo hago de una manera en la que quizás usted pueda sentir que estoy minimizando su sufrimiento. Y de ninguna manera quiero hacer eso, porque sé que aquí hay sentadas personas que están sufriendo y han sufrido cosas muy difíciles que yo desconozco. Así que no quisiera en ningún momento reducir su sufrimiento y hacerlo parecer poco. Lo que quiero es que veamos las Escrituras, que podamos ver al Dios de las Escrituras y que podamos nosotros a partir de este momento poder enfocar nuestra atención en cómo la Escritura lidia con este tema tan humano que es la experiencia del sufrimiento. Así que como nos vamos a meter en aguas profundas, en aguas delicadas, porque no solamente nuestra mente va a tratar de entrar a la mente de Dios, sino también que vamos a tocar cosas muy sensibles de nuestro propio sufrimiento. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos guíe durante esta jornada en la que estaremos hablando del sufrimiento. ¿Les parece? Acompáñenme en una palabra de oración y vamos a orar al Señor. Padre, todos los presentes sufrimos y quizás estamos experimentándolo ahora mismo. El duelo, la pérdida de un ser querido, la enfermedad, el abandono, el maltrato, la burla, el desprecio, la pobreza, el desempleo. Son algunas de las cosas que seguramente nosotros cargamos o hemos cargado en este mundo caído. Así que, Señor, estamos hablando de un tema en el cual necesitamos, como en todos, pero en este más que en muchos otros, Señor, tu guía y tu dirección. Queremos ser fieles a ti, queremos honrarte y aprender a sufrir piadosamente. Porque tú has dicho, en este mundo tendrán aflicción. Así que no enfrentamos este tema como algo a lo cual queremos huirle, sino como algo de lo cual sabemos que participamos de tus sufrimientos. Y que se nos ha concedido no solamente reinar con Cristo, sino también padecer con Él. Así que lo que pedimos es que nos asistas con tu Espíritu, que nos ayudes a estar 100% presentes para ti. Ayúdanos a concentrarnos, tú conoces el cansancio también y demás. Y yo te ruego que estas sesiones que ahora comenzamos sean guiadas por tu Espíritu para fortaleza de mis hermanos, para consuelo de sus almas, para traer una nueva visión teológica del tema y poder ver cómo tú lo ves y cómo la Escritura lo presenta y corregir
maneras inadecuadas en las que nos hemos enfrentado quizás a este tema del sufrimiento. Renueva nuestra mente, llena nuestro corazón y que salgamos de este lugar llenos de esperanza, del Dios que controla todo porque es soberano y del Dios que es bueno y puede identificarse con nuestro dolor. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Bien, vamos a comenzar con una pregunta que quizás es una pregunta que todos nosotros nos hemos hecho y es, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué? ¿Por qué sufrimos? Abra su Biblia, por favor, en el Salmo capítulo 13 y vamos a estar leyendo allí en el Salmo 13. Esta pregunta, ¿por qué sufrimos?, es una pregunta realmente ajena a la Escritura, porque como veremos en un momento, en la Escritura la pregunta ¿por qué sufrimos? No es una pregunta que se hace, sino que es otra la pregunta que se hace. Vamos a leer allí en el Salmo 13. Esta es una experiencia del salmista que está sufriendo, es un salmo de David y David está expresando su sufrimiento, su quebranto. Y dice el Salmo 13, ahí está ustedes, yo tengo la Nueva Biblia de las Américas, así que si esta es otra versión, no se preocupe, estamos leyendo la palabra de Dios también en cada versión. Salmo 13. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor y Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma en el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Pero yo, en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. ¿Cuál es la pregunta que está haciéndose el salmista vez tras vez? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Nosotros, con frecuencia, de este lado de la historia y de este lado del mundo, el mundo occidental, nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me ocurre esto? ¿Por qué falleció? ¿Por qué ahora? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué me abandonó? Nos cuestionamos por las razones detrás del sufrimiento. Pero las personas en la Biblia no se plantean tanto la pregunta ¿por qué?, sino la pregunta ¿hasta cuándo? Porque su tendencia no era demandar que Dios les diera una razón por la cual ellos sufren o una explicación sobre el mal que les sucede. Más bien lo que ellos desean en su corazón es que Dios ya ponga punto final al sufrimiento. Que lo acabe y que lo acabe pronto. Es que como dice Chris Wright en su libro El Dios que no entiendo, eso es exactamente lo que Dios ha prometido hacer. Dios le pondrá punto final al sufrimiento. Y hacia allá se dirige la historia y nosotros esperamos ese día, donde Apocalipsis dice que ya no habrá más llanto ni dolor, que toda lágrima será enjugada a nuestros ojos. Así que esa pregunta es la pregunta que la Biblia frecuentemente se hace. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hemos de sufrir? ¿Hasta cuándo durará este sufrimiento? Ahora, sé que esa es la pregunta de la Escritura, pero no quiero esquivar la pregunta que nos hicimos al comienzo. ¿Por qué sufrimos? Porque esa es la pregunta que nosotros sí nos hacemos. Así que vamos a tratar, en primer lugar, en esta primera sesión, de responder a esa primera pregunta, ¿por qué sufrimos? Pero para poder responder a la pregunta del por qué sufrimos, necesitamos primero definir qué es el sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? Le pregunté a mi hijo, Juan Diego, tiene ahora 8 años, pero le pregunté hace como 2 años sobre esto, y esta fue la respuesta de un niño de 6 años. Le dije, hijo, ¿qué es el sufrimiento? Y me respondió, es como cuando uno está triste o le quitan algo que uno quiere. Le pregunté a Martín, mi hijo 2 años mayor, y dijo, sufrimiento, papi, es lo que uno siente cuando le pasan cosas que uno no quiere. Le pregunté a Alexander, que es un hermano que no tiene mucha educación, trabaja como vendedor en la calle, y él dijo, pastor, el sufrimiento es un dolor que se siente como un vacío en el corazón que no se suple con nada ni nadie. Le pregunté a Alejandro Mesa, uno de los ancianos, de los pastores de la iglesia, que tiene un doctorado en educación, y me dijo lo siguiente,
Creo que puede verse como una calamidad cuando sobreviene de repente y deja su impronta por meses, por años o por toda la vida en el corazón. También puede pensarse en el sufrimiento como una conspiración, cuando a un dolor se le agrega otro y otro y otro. Es como ser arrojado en un abismo cuyo fondo aún no se logra ver. Es dolor, es silencio, es desconcierto, es inseguridad, es soledad, es abandono, es tristeza profunda. 4 personas muy distintas. Un niño de 6 años, un niño de 8 años, una persona sin mucha educación, una persona de 60 y tantos años con mucha educación. Todos sabemos qué es el sufrimiento. Todos tenemos una definición de lo que es el sufrimiento. ¿Saben por qué? Porque conocemos el sufrimiento desde el momento en que nacemos. Venimos al mundo envueltos en llanto y en sangre. ¿Ha pensado en eso? Llegamos al mundo llorando y llegamos al mundo envueltos en sangre. Sufrimos desde el mismo momento en que nacemos. Así que, sin lugar a dudas, cuando hablamos del sufrimiento, hablamos de la vida misma, de una experiencia que es común a todos los seres humanos, porque el sufrimiento es universal. Sufren los niños, sufren los adultos, sufren el planeta, sufren los animales, sufren los hombres, sufren las mujeres, sufren los que tienen recursos y los que son escasos de recursos. Sufren los jóvenes, sufren los ancianos, sufren los de piel blanca y los de piel morena. Todos, sin lugar a dudas, sufrimos. Así que cuando hablamos del sufrimiento, hablamos de una experiencia que es universal. Todos sufrimos. Y la pregunta entonces que nos hacemos de nuevo es, ¿por qué? ¿Por qué esta experiencia universal de sufrimiento? Y esta es la cruda verdad que quiero desempacarles a ustedes en lo que sigue. La razón por la que todos los seres humanos sufrimos es porque somos pecadores. Sufrimos porque somos pecadores. Ahora, yo sé que eso puede sonar simplista y quizás un poco reduccionista. Así que en esta primera sesión me propongo demostrar esta cruda pero real afirmación. Sufrimos porque somos pecadores. Sufrimos porque pecamos. Ahora, déjenme hacer una advertencia desde el comienzo. No estoy diciendo que todos nuestros sufrimientos y que cada persona que está aquí sufre por causa y proporcionalmente a su propio pecado. No estoy diciendo que nuestro sufrimiento está directamente relacionado con nuestro pecado personal. No, lo que estoy diciendo es que todos sufrimos porque todos pecamos. Y esa es la idea que entonces voy a demostrarles a ustedes en lo que sigue. Sufrimos porque somos pecadores. Y vamos a comenzar entonces como la Biblia presenta la entrada del sufrimiento al mundo. En primer lugar, debemos considerar que el sufrimiento no estaba en el diseño original. Cuando Dios crea el mundo, no había sufrimiento. Génesis 1 y 2 nos describen el acto creador de Dios. Dios hizo todo de la nada, de tal manera que todo lo que Él creara reflejara su belleza, su grandeza, su deidad, su eterno poder, dice Romanos 1. Dios lo crea todo para reflejar su belleza. Y por supuesto, nada de lo que Dios creó estaba sujeto al sufrimiento. No había sufrimiento en el mundo cuando Dios lo creó. Génesis 1 nos presenta y Génesis 2 nos presenta una humanidad que fue creada a imagen y semejanza de Dios y que vivía en lo que llama un cuadrilátero perfecto de relaciones, donde no había sufrimiento. Y ustedes van a tener eso en su pantalla en un momento. Y es que el ser humano fue diseñado para vivir en relación con Dios. Si podemos ir a la siguiente diapositiva. El ser humano fue creado para vivir en una relación con Dios de intimidad. Ustedes recordarán que Dios estaba en el huerto del jardín, el del Edén, y Él se paseaba y hablaba con el hombre como quien habla con un amigo. Y allí estaba Dios paseándose y había intimidad en la relación de Dios con el hombre. El hombre también fue creado para vivir en relación con el otro. Y entonces había una relación de admiración hacia el otro ser humano, en este caso Adán hacia Eva. Cuando Adán ve a Eva, ¿qué dice? Esta sí es carne de mi carne, hueso de mis huesos. El primer piropo de la Biblia, ¿verdad? Esta sí es como yo. Y entonces hay admiración de esa persona que Dios le trajo. También el ser humano se relaciona consigo mismo desde la aceptación. El hombre se ve y está feliz con quién es. Anda desnudo y no se avergüenza.
Hay una aceptación de lo que Dios ha hecho en su vida. Pero también hay una relación perfecta con el orden creado, con la creación. Dios le da el jardín y el hombre debe cultivarlo y el jardín le va a dar frutos, todos los que él quiera. Así que hay relaciones perfectas y no hay sufrimiento. La vida es perfecta en el jardín del Edén. La palabra sufrimiento no existía, pero sabemos qué pasó. Llega Génesis 3. Y entonces en Génesis 3 llega el sufrimiento. Entonces, en segundo lugar, el sufrimiento, que no estaba en el diseño original, llega a ser parte de la creación porque es el resultado del pecado. El sufrimiento es el resultado del pecado. Es el resultado del pecado. Y es lo que leemos en Génesis capítulo 3. El mal se introduce al mundo. Antes de la caída de Adán y Eva, no sabemos, ¿verdad? Y cada uno tiene una postura teológica al respecto a cuándo fue que apareció el mal en la escena, ¿verdad? No sabemos. Lo que sabemos es que hay un extraño en el huerto y un extraño que sigue estando en este mundo, en el huerto representado por una serpiente o en la forma de una serpiente. La Escritura no nos explica el origen del mal, simplemente presenta al mal en la realidad de una serpiente en el huerto, porque Dios quiere más bien concentrar nuestra atención en lo que Él ha hecho para destruir y derrotar el mal y no tanto en concentrar su atención en cómo fue que apareció el mal. Con todo, el mal allí que está en el huerto del Edén no es soberano, porque está supuesto a ser rechazado por Adán y Eva. La serpiente tenta a Adán y Eva y le dice, come de este árbol. Pero el mal no es soberano, el mal puede ser rechazado por Adán y Eva. Sin embargo, ellos no lo rechazan, ellos eligen el mal. Y entonces se configura la entrada del pecado al mundo. El rechazo voluntario del ser humano a la autoridad de Dios. El no sentirnos satisfechos con ser la imagen de Dios y perseguir ser dioses a nuestro modo. Y entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, ocurrió que ese cuadrilátero perfecto de relaciones se echaron a perder. Y entonces, mis hermanos, a partir de Génesis capítulo 3, se creó una nueva palabra en el diccionario de la Real Academia Española, inglesa, portuguesa, alemana y demás. ¿Cuál es esa nueva palabra que entró al diccionario? Sufrimiento. Comenzó el sufrimiento en el mundo. Y entonces el cuadrilátero cambió. Porque esa relación con Dios, que era una relación de intimidad, ahora se convierte en una relación de el hombre está huyendo de Dios. Escuché que estabas en el huerto y me escondí porque ¿qué? Porque tuve miedo. Entonces ya el hombre no se deleita en la relación con Dios, sino que ahora Dios le produce un miedo que lo lleva a esconderse. Entonces experimentamos el sufrimiento de la distancia con Dios, de ver a Dios como alguien a quien deberíamos temer y del cual deberíamos escondernos. Eso lo trajo el pecado y hay un sufrimiento respecto a la relación con Dios. Pero también se introduce el sufrimiento respecto al concepto del ser humano de sí mismo. Ya el hombre se ve desnudo y ¿qué hace? Se cubre, le da vergüenza de quién es. Entonces se introduce el sufrimiento desde la experiencia de verse un espejo y sentir que no soy lo que yo quisiera. Entonces, ese sufrimiento de la vergüenza, estoy muy gordo, estoy muy flaco, tengo una nariz muy grande, tengo una nariz muy pequeña, me estoy quedando pelón. Y todo ese sufrimiento de la no aceptación de cómo Dios nos diseñó. Y entonces se introduce el sufrimiento que el ser humano experimenta del concepto que tiene de sí mismo. Y ya no se ve pleno con lo que Dios le ha hecho de él, sino que ahora se ve y siente vergüenza y necesita cubrir su vergüenza. Pero el sufrimiento también entonces ahora está en la relación con la creación. La creación ya no da frutos de por sí, sino que ahora el hombre va a tener que trabajar la tierra con sudor y la tierra va a producir no solamente buen fruto, sino que la tierra va a producir ahora cardos y espinos, cosas malas, fruto malo. Así que también el sufrimiento de la tierra se introduce allí en la configuración del pecado. Y también el sufrimiento se introduce a las relaciones con el otro. Porque ya Eva no es, esta sí es carne de mi carne o hueso de mi hueso, sino que es, la mujer esa que usted me dio fue la que me hizo pecar. Es lo que dice Adán. Entonces ya el otro no es el objeto de mi admiración, sino el culpable de mis desgracias. Y entonces se introduce el sufrimiento y la guerra entre hombres y mujeres. Y entonces el sufrimiento entra a las relaciones humanas. Hermanos, ese sufrimiento y ese quebranto de la humanidad prosigue durante todas las páginas del Antiguo Testamento.
Y uno voltea la página de Génesis 3 a Génesis 4 y uno dice, bueno, esperemos a ver si el sufrimiento mejora, si la cosa mejora. No, y empeora. Porque pasamos la Biblia a Génesis 4 y encontramos que hay un hermano que ahora mata al otro, hay fratricidio. Y decimos, por Dios, pasamos de comer un fruto prohibido a un asesinato. Y no cualquier asesinato, sino el asesinato de un hermano en la sangre a su hermano. Un fratricidio. Caín mata a Abel. Piensen en el sufrimiento de Adán y Eva. Que un hijo tuyo mate a otro hijo tuyo. ¿Se imaginan el sufrimiento que sintieron y experimentaron Adán y Eva en el huerto? De saber, mis hijos se están matando entre sí. Y decimos, bueno, quizás va a mejorar, y pasamos a Génesis capítulo 6. Y entonces nos encontramos con una perversidad sexual de carácter cósmico. Y las cosas empeoran, y todo lo que vemos, Sodoma y Gomorra, y todas esas realidades horribles y obscenas que empiezan a ocurrir. Tal punto que en Génesis capítulo 9 Dios dice, vendrá un diluvio porque me cansé de la maldad que se multiplica en la tierra, del sufrimiento que veo. Y entonces Dios envía el diluvio sobre la tierra. Escoge una familia y uno dice, bueno, hay un nuevo comienzo, hay esperanza, se acabó el sufrimiento. Pero pasamos las páginas de la Biblia y nos encontramos que el primer acto de adoración de Noé después de levantar un altar y llegar a tierra firme es que se emborracha. Y decimos, ¿en serio? Y que sus hijitos entonces ahora, uno de ellos lo ve desnudo y empieza a burlarse de su papá, y entonces vemos la deshonra de los hijos hacia sus padres. Y decimos, ¿en serio? Y pasamos la página de la Biblia, llegamos al capítulo 11 de Génesis, y el mal se vuelve cada vez más grande, y entonces ahora se construyen ciudades en honor a personas, y se quiere construir una torre del orgullo humano para alcanzar hasta el trono de Dios. Y entonces vemos cómo el sufrimiento y el pecado siguen en aumento, torres hasta el cielo. Y entonces viene el sufrimiento, Dios dispersa a la humanidad, cambia las lenguas y divide la raza humana. Seguimos pasando las páginas de la Biblia y encontramos la violación de mujeres en la Biblia. Y si seguimos leyendo el Antiguo Testamento, un hermano viola a su hermana, que es la historia del rey David y sus hijos, ¿recuerdan? Un hermano violando sexualmente a su hermana, y decimos, ¿qué es esto? Así que lo que vemos en el resto del Antiguo Testamento es como el sufrimiento sigue estando presente en la escena humana, y por eso el salmista clama, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendremos que vivir en medio de esta realidad? Hermanos, como hemos demostrado, el pecado nos dañó a todos y lo dañó todo. Así que cuando hablamos del sufrimiento y tratamos de definir el sufrimiento, déjenme decir que el sufrimiento es la palabra que describe ese quebranto holístico, ese quebranto integral de la creación. La palabra sufrimiento es la palabra que puede encerrar todo lo que no está bien dentro del orden creado. Todo el dolor, todo el quebranto que la entrada del pecado trajo al mundo. Así que, ¿por qué sufrimos? Porque somos pecadores. Porque entró el pecado al mundo y a través del pecado entró el sufrimiento a la escena humana. Sufrimos porque no fuimos diseñados para andar en reversa a Dios. Y entonces, cada vez que nosotros vemos el pecado, vemos que el pecado desencadena sufrimiento, dolor, muerte, angustia. Sufrimos porque somos pecadores. Ahora, debemos entender el sufrimiento que trae el pecado desde dos dimensiones, por lo menos. En primer lugar, hay un pecado que es un pecado directo. Es decir, sufrimos por nuestro propio pecado o sufrimos por el pecado que ejerce directamente contra nosotros. Un hombre se acuesta con una mujer que no es su esposa. Ese es un sufrimiento, causa un sufrimiento, un dolor, una angustia en una familia. Pero hay dos clases de sufrimiento allí. Está el sufrimiento del hombre que está viendo cómo 20 años de matrimonio, el testimonio hacia sus hijos, el modelo hacia sus hijos, se dañó por completo. Y él sufre porque dice, ¿cómo estos 10, 15 minutos de placer acabaron 20 años de mi vida? Y entonces ese hombre quizás sufre por causa de su propio pecado.
Pero también del otro lado hay una mujer que sufre. Y esa mujer sufre por causa del pecado de ese esposo y que directamente ella ha sido afectada por ese pecado. Entonces, sufrimos por causa del pecado directo, ya sea porque nosotros mismos pecamos o porque alguien pecó contra nosotros. Y hay sufrimiento. Hay sufrimiento en medio de esa realidad. Sufrimos por causa de la violencia, por causa del abuso, de la crueldad, de la avaricia. Hay personas que pecan directamente contra nosotros y sufrimos, sufriendo también ellos mismos, los que pecan, los efectos de su propio pecado. Así que cuando hablamos del pecado directo, hay como dentro de esta categoría de pecado directo hay un sufrimiento que es culpable y un sufrimiento que es inocente. Del hombre que pecó, en el ejemplo que les estoy poniendo del adulterio, y de la mujer que ha recibido el pecado y que sufre por causa del pecado de ese hombre. En ese sentido, entonces, podemos hablar de un pecado directo. Sufrimos porque nosotros pecamos o porque alguien peca contra nosotros. Pero también hay una dimensión del sufrimiento en que no tiene que ver con el pecado directo que yo hago o que alguien comete contra mí. Y entonces ahí está lo que llamamos el pecado indirecto o el pecado federal, que es la otra categoría. Es aquel que experimentamos no por causas directas, sino indirectas. Por ejemplo, el calentamiento global. La Tierra sufre no necesariamente por el pecado de esta generación, sino que acumulamos el pecado de gente que ya no está aquí entre nosotros. Los incendios, las inundaciones, las heladas, los derrumbamientos de tierra, los deslizamientos de tierra, son sufrimientos que no son causados necesariamente por el pecado de alguien en particular, sino la realidad de que vivimos en un mundo caído. La corrupción que hace que millones de personas mueran de hambre. Los daños colaterales en una guerra. Así que todas esas categorías de desastres naturales, tsunamis, terremotos, deslizamiento de tierra, avalanchas, etcétera, son también en un sentido causa del sufrimiento y causa del pecado. Quizás no directo, pero sí indirectamente. Esto pasó en Colombia por la negligencia de una empresa constructora de una carretera que dejó un bache enorme en la carretera y no lo anunció. Una familia que iba conduciendo entró a ese bache, el carro dio vueltas y murieron los hijos de esta familia. Es una organización, es un pecado indirecto. La corrupción de toda una entidad que no hizo bien su trabajo produjo el sufrimiento de una familia entera. Sufrimos por el pecado, ya sea por el pecado directo o el pecado indirecto, pero sufrimos por causa del pecado. Así que, de nuevo, sufrimos porque somos pecadores. Y de nuevo digo, no quiere decir que cada persona sufra proporcionalmente a causa de su propio pecado, pero sí que sufrimos porque todos pecamos como raza humana. El pecado de la raza humana trajo el sufrimiento y lo padecemos directa o indirectamente. Esa es la realidad. Sin embargo, los seres humanos no queremos hacernos cargo de nuestro propio sufrimiento, sino que queremos echarle la culpa a Dios. Y entonces decimos, ¿cómo puede Dios permitir esto? ¿Cómo puede Dios permitir esto? Porque no queremos entender que sufrimos porque somos pecadores. Y entonces siempre estamos diciendo, ¿por qué Dios permite esto? Es una repetición de la respuesta de Adán a la pregunta de Dios. ¿Qué has hecho, Adán? Y Adán, ¿qué responde? La mujer que me diste. Entonces Dios nos pregunta, ¿qué han hecho ustedes de este mundo? Que yo les entregué perfecto en Génesis 1 y que se los di para su administración, para relaciones perfectas con la creación, con ustedes mismos, con el otro. ¿Qué han hecho con este mundo? ¿Y qué respondemos nosotros? El Dios que me diste. Tú mismo eres el culpable de todo esto. Es la queja que tiene Job. Miren rápidamente Job capítulo 24, porque así responde el ser humano al sufrimiento respecto a Dios. Miren cómo el ser humano lidia con el sufrimiento. En Job capítulo 24, versos 1 al 12. Si alguien con una voz de trueno quiere leerlo, por favor, y me ayuda desde ahí, desde su silla.
Alguien que tenga una voz así, que llene el auditorio. Job 24, 1 al 12. No todos, no me agobien. Esta es una descripción del sufrimiento que hay en el mundo, ¿verdad? Y esa es la queja de Job. ¿Por qué no se reserva los tiempos el Todopoderoso y por qué no ven sus días los que lo conocen? Y empieza a dar toda una cantidad de quejas de lo que es el sufrimiento, ¿verdad? Del sufrimiento de los pobres, de los abatidos, de los huérfanos. Y al final Job dice, pero Dios no hace caso a su súplica. ¿No nos hemos sentido nosotros así como Job? Que vemos el sufrimiento en nosotros mismos y en el mundo y decimos, pero parece que Dios como que no le importa. Como que Dios se queda callado en silencio. Dios no hace caso a la súplica del afligido, del menesteroso. Así los seres humanos enfrentamos el sufrimiento. No nos hacemos cargo, sino que decimos, Dios, ¿por qué? Me gusta cómo lo expresa Chris Wright en su libro del Dios que no entiendo. Él dice lo siguiente, cuando la gente acusa a Dios, escucha una voz del cielo que dice, bueno, pero si vamos a hablar de quién permite qué, déjenme apuntar que miles de niños mueren cada minuto por enfermedades prevenibles que ustedes tienen los medios para curar. ¡Wow! Pero no lo hacen. ¿Cómo pueden permitir ustedes eso? Entonces como que Dios está respondiendo, ¿ustedes me están echando la culpa a mí? Ok, déjenme, yo les digo algo. ¿Qué de esos niños que mueren cada minuto por enfermedades que ustedes pueden prevenir y no lo hacen? Hay miles que mueren de hambre mientras algunos de ustedes se matan en la glotonería y botan comida por toneladas. ¿Cómo pueden permitirse eso? Hay miles que viven en refugios por causa de la guerra, por su ambición y codicia, y sus países y bolsillos se lucran de eso. Ustedes parecen muy cómodos sabiendo que hay millones de personas que tienen menos para cada día que lo que te cuesta a ti una taza de café en Starbucks. Algunos de ustedes tienen 4 apartamentos mientras que te quejas de que la gente vive en las calles. Así que yo les pregunto, ¿cómo pueden ustedes los seres humanos permitir eso? La camisa que ahora mismo llevamos puesta, o la tableta o el computador que estamos usando en nuestras manos, donde tomamos nota, el celular que tenemos en nuestras manos se hizo en un país asiático donde se explota a los niños laboralmente por un plato de comida. ¿Cómo permites y patrocinas eso? Cuando decimos a Dios, Dios, tú no haces caso a nuestra súplica, ¿por qué permites ese sufrimiento? Dice, ¿tú crees que tú tienes las manos limpias en esto? Así que antes de acusar a Dios, está en su pantalla, debemos reconocer que mucho del sufrimiento que rechazamos viene por nuestra propia mano, por nuestro propio pecado personal y federal. Porque mucho de lo que disfrutamos está de alguna manera manchado del sudor, la sangre y el sufrimiento de otros. Esta camisa que yo llevo puesta seguramente fue confeccionada en Vietnam, donde hay niños que les pagan $1 al día para que trabajen. Así que pensamos, no, los que causan el sufrimiento son otros, los malvados son otros. No, mis hermanos, nuestras manos también son culpables del sufrimiento de otros. El mismo Wright dice, es prácticamente imposible vivir en este mundo sin tener alguna complicidad con la maldad o con algún beneficio de males hechos en alguna otra parte.
Y el diagnóstico bíblico lo comprueba en el día a día. Así que sufrimos porque somos pecadores y muchos sufren y nosotros participamos y somos cómplices de ese sufrimiento. Entendámoslo o no, veámoslo o no lo veamos. Pero con todo, la pregunta sobre el papel de Dios sigue vigente. La pregunta sobre el papel de Dios en el sufrimiento sigue vigente. Porque si bien Dios no es el autor del sufrimiento, Dios sí tiene el poder de eliminar el sufrimiento o de restringirlo, ¿sí o no? Dios no es el responsable directo del sufrimiento, pero Dios sí tiene el poder de eliminarlo y de restringirlo. Entonces, todavía la pregunta de por qué sufrimos sigue vigente. ¿Y cuál es el lugar de Dios? ¿Por qué lo permite? Y entonces eso, mis hermanos, esa pregunta nos lleva entonces a considerar esa realidad. ¿Por qué Dios no hace caso a la súplica? Y tenemos que atender esa pregunta porque es la pregunta que muchos no creyentes tienen y que aún nosotros mismos tenemos. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Y muchos, como ven el sufrimiento, les ha llevado a la conclusión, entonces debe ser que Dios no existe. Porque si hay tanto sufrimiento en el mundo, yo no creo que Dios exista. Entonces, aquí me voy a mover del campo teológico, de donde estamos poniendo fundamentos, porque para responder a la pregunta, ¿cómo podemos sufrir piadosamente? Necesitamos primero ver una perspectiva bíblica del sufrimiento y lo que estamos construyendo. Entonces, déjenme, me aparto por un momento del ángulo teológico y déjenme, me meto por un momento en el ángulo apologético de la defensa de la fe. Porque tenemos que enfrentarnos a las preguntas que nos hacen los que no conocen a Dios. Ok, listo, el sufrimiento es por causa nuestra, sí. Sufrimos porque somos pecadores y nuestro pecado, tenemos que hacernos cargo, este mundo sufre porque nosotros pecamos y participamos del sufrimiento. Sí, pero a ver, si hay un Dios y es todopoderoso y es bueno, ¿por qué entonces Él no elimina el sufrimiento? Necesitamos responder a esa pregunta. Entonces vamos a responderla. ¿Cómo lidiamos entonces con esa pregunta? ¿El sufrimiento prueba la no existencia de Dios? ¿El sufrimiento prueba la no existencia de Dios? El argumento de los que ven en el sufrimiento una prueba de que Dios no existe es más o menos el siguiente. Va a aparecer en su pantalla. Primero, un Dios verdaderamente bueno no querría que existiera el mal. ¿Estamos de acuerdo? Un Dios verdaderamente bueno no querría que existiera el mal. Yo puedo decir, así es. Un Dios verdaderamente bueno no querría que existiera el mal. Un Dios omnipotente no permitiría que existiera el mal. Entonces, un Dios bueno no quisiera que existiera, un Dios que es todopoderoso no lo permitiría, lo eliminaría. Segundo, el mal existe. ¿Estamos de acuerdo con eso? El mal existe. ¿Cuál es la conclusión de esas dos premisas? Por tanto, no es posible que exista un Dios, y si lo hay, este es bueno o poderoso, pero no las dos cosas. Ese es el argumento de los incrédulos respecto al sufrimiento. Es decir, si hay un Dios que es bueno, entonces Él no querría que el mal exista. Si hay un Dios que es omnipotente, Él tendría que eliminarlo. El mal existe. Entonces significa o que Dios no existe o que Él es una de las dos cosas. Él es bueno y quiere quitar el mal, pero no puede. O es omnipotente, puede quitar el mal, pero no es bueno y no quiere quitarlo. Interesante. ¿Cómo respondemos a eso? En Colombia diríamos, báileme ese trompo en la uña. ¿Cómo lidiamos? ¿Cómo enfrentamos esa objeción? Si hay un Dios como alegan los deístas, este es bueno, quiere eliminar el mal, pero no es lo suficientemente poderoso para hacerlo, o es poderoso para eliminar el mal, pero no es tan bueno y por eso no lo hace. ¿Cómo enfrentamos eso? Bueno, lo que este argumento desconoce es que hay un tercer atributo necesario en Dios. Aquí hay dos atributos: bueno, todopoderoso. Entonces ellos ven que si existe el mal, Dios no puede ser las dos cosas al tiempo. O es lo uno o es lo otro. O es bueno o es todopoderoso. Pero no puede ser las dos cosas al tiempo porque el mal existe. Pero hay un tercer atributo que este argumento desconoce. ¿Cuál es? La soberanía de Dios. Es decir,
La posibilidad de que Dios, siendo bueno y poderoso, tenga razones válidas para permitir que exista el mal. Entonces, si Dios tiene razones válidas en su soberanía para la existencia del mal, entonces lo que demuestra es el uso de su soberanía cuando el mal existe, al permitir por razones válidas el sufrimiento. Ahora, lo único que el escéptico podría decir aquí es que Dios no tiene razones válidas, pero eso no se puede probar. ¿Cómo vas a probar tú que las razones que Dios tiene son válidas o no? Entonces, hay un tercer atributo que nos ayuda a entender la existencia del mal. Sí, Dios es bueno. Sí, Dios es todopoderoso. Sí, el mal existe. Pero hay un tercer atributo. Dios es soberano y tiene razones lo suficientemente buenas y santas por las cuales permite en su soberanía, en su omnipotencia y en su bondad que el sufrimiento exista. Ahora, lo que nos cuesta es la aceptación de esas razones o el desconocimiento de esas razones. Pero nos enfrentamos al desafío de la experiencia. Porque decimos, bueno, pastor, la mujer que ha sido violentada sexualmente no logra ver razones válidas o propósito en ese sufrimiento. ¿Qué razones le voy a dar yo a una mujer que pasaba una noche por la calle y dos tipos la cogen y se la llevaron a una esquina, a un terreno baldío y la violentaron? ¿Qué razones tendría Dios para que un padre que pierde a su hijo en un accidente de tránsito por culpa de un conductor borracho? ¿Cómo puedo yo consolarle al saber que decirle Dios tiene razones válidas para permitir ese sufrimiento? ¿Cómo respondemos a la experiencia del sufrimiento? Porque no, todo suena muy bonito desde la teología, ¿verdad? Todo funciona. Pero cuando nos encontramos con la persona, con el sufriente, con el que se duele, ¿cómo enfrento yo eso? Porque sí, yo puedo creer, Dios tiene razones válidas, Él es soberano. Pero ¿cómo ministrar un corazón así? ¿Qué podemos decir frente a eso? Bueno, tres cosas, tres tipos de experiencia que nos pueden ayudar en esto. En primer lugar, podemos considerar la vida cotidiana cuando reflexionamos en las razones válidas que Dios tiene para el sufrimiento. Bienes mayores que están ocultos. Podemos encontrar analogías en el mundo cotidiano de un sufrimiento que es permitido por buenas razones. Por ejemplo, cuando usted va al doctor, ¿a cuántos les encantan las inyecciones? Les gustan mucho las inyecciones y que se las pongan en la nalguita. No, los hombres no levantan la mano porque los hombres somos súper flojos para eso, ¿sí o no? No nos gustan las inyecciones. Cuando se nos tuerce una pierna o algo así y llegamos así con el brazo dislocado y llega el médico y ¡trac! ¿Eso es placentero para ti? No, no te gusta. Te duele, te hace sufrir. Pero pregunta, ¿el médico tiene razones válidas para causarte ese sufrimiento? Claro que sí. Entonces, la medicina nos muestra que sí hay a veces en la vida razones válidas por las que yo permito cierta clase de sufrimiento para evitar un sufrimiento mayor o para ocasionar algo que es mejor, para prolongar la vida. Una persona que sufre, no sé, una infección en su pierna y el médico toma la decisión de amputar la pierna. Eso es un sufrimiento. Pero él dice es que si no se le amputa la infección puede subir a todo el cuerpo y matarle. El médico tiene razones válidas que yo no conozco porque yo no soy médico y él dice hay que quitar la pierna. Entonces la medicina nos muestra que sí puede haber momentos en los que, siendo el médico bueno, puede que tener razones para producir ese sufrimiento en el paciente. Pero no vayamos tan lejos, piensen en la paternidad. ¿No le ha provocado usted a sus hijos sufrimientos para un mayor bien en ellos? ¿Una pelita? Tim Keller cuenta esta historia. Un día le pedí a mi hijo hacer algo que a él no le gusta y que le causaría un grado de dolor. Y él dijo, papá, yo te voy a hacer caso si me explicas por qué debo hacerlo. Y yo como papá le respondí algo así, si me obedeces solo porque tiene sentido para ti, entonces no es obediencia, es un acuerdo. El problema es que eres demasiado joven para entender la mayoría de las razones que yo tengo como tu papá para que hagas eso. Así que hazlo porque tú tienes 8 años y yo tengo 38. Porque tú eres un niño y yo soy un adulto y porque yo soy tu padre.
Y dice Keller, así como un hijo confía en los motivos de su padre sin comprenderlos, porque su padre es confiable, bueno y amoroso, asimismo nosotros podríamos confiar en Dios y sus razones, aun cuando no las conocemos o las entendemos. Nosotros somos los niños de 8 años, que Dios nos dice, va esto, y nosotros hacemos el berrinche, ¿pero por qué? Y Dios dice, no te voy a explicar, si te explico no es obediencia, si te explico es un acuerdo, así que hazlo porque yo digo, y porque yo tengo razones que tú no conoces. Así que la paternidad es otra analogía de la vida cotidiana que nos ayuda a entender que sí pueden existir razones válidas para el sufrimiento. Una analogía es la siguiente cosa que nos puede ayudar. Alvin Plantinga pone que es un famoso apologeta cristiano, enfrente a ese argumento del mal, de la existencia de Dios, que Dios no existe por causa del sufrimiento, y usa una analogía. Y la analogía es la siguiente, dice, supongamos que estamos en un campamento y yo estoy en mi carpa con mi esposa, me acuesto allí y estoy sintiendo que algo me está mordiendo durísimo. Me levanto, prendo la lámpara y lo primero que busco es dónde está el Rottweiler que me está mordiendo. Porque siento unas mordidas terribles. Y entonces me levanto, mi lámpara, y no veo ningún Rottweiler, San Bernardo, Pitbull dentro de mi carpa. Y entonces como no lo veo, entonces digo, pues no está. Es probable que si estuviera, lo vería. Pero de repente mi esposa me dice, revisa. Quizás lo que te están mordiendo no es un Rottweiler, sino son jejenes. ¿Les llaman así, jejenes, a esos mosquitos que pican muy duro? ¿Cómo les llaman ustedes? Bueno, mosquitos de esos, pero no son mosquitos, son como mosquitos endemoniados, que te pican y parece realmente que es un perro el que te está mordiendo, ¿verdad? O una hormiga de esas que... Entonces dice tu esposa, revisa, porque quizás no es un Rottweiler el que te está mordiendo, sino que son los mosquitos, las hormigas. Y entonces sacudo la cama y no las veo. Pero es probable que aunque yo no las vea, sí estén por ahí, pues son muy pequeñas para ser vistas. Dice Plantinga, ahora la pregunta es, pensando en Dios, es si las razones que Dios tiene para permitir el mal son como mosquitos o como Rottweilers. Sí, Dios tiene razones para nuestro sufrimiento, pero si Dios tiene razones, ¿por qué seríamos nosotros los primeros en saberlas? Debido a que Él es omnisciente y dadas nuestras grandes limitaciones de conocerlo, no es sorprendente que sus razones sobrepasen nuestro entendimiento. Es decir, lo que está diciendo Plantinga aquí es, hay razones, muerden duro, pero no son Rottweiler, son como pulgas, que no se pueden ver, pero sí están ahí y pican duro. A veces el sufrimiento es así, no podemos ver grandes razones, pero el hecho de que no las podamos ver no quiere decir que no existan, porque quizás son mosquitos, son hormiguitas, son pulgas, y duele mucho, pero no las vemos, porque son imperceptibles en nuestro escaso conocimiento. Y finalmente, la ciencia ficción. ¿Tiene Dios razones válidas para permitir el sufrimiento? Piensa en la ciencia ficción. Por lo menos una vez al año sale una película que tiene que ver con la posibilidad de viajar en el tiempo, de mundos paralelos. ¿Recuerdan? Los Avengers, Endgame, X-Men, Volver al Futuro, Hombres de Negro, Efecto Mariposa, Flash. Y en todas ellas, Doctor Strange, en What If, no sé si ustedes ven esas cosas aquí, hermanos. Pero en todas esas escenas siempre se está viviendo en mundos paralelos y se está tratando de ver la posibilidad de devolver el tiempo para cambiar las cosas. ¿Recuerdan a Thanos? ¿Cuál es la estrategia? Volvamos atrás para tratar de remediar las cosas. ¿Recuerdan a Flash? Tratando de ir al momento en el que su mamá coge la cajita del súper y tratar de cambiársela porque entonces habría la posibilidad de que ella no muriera. Y él piensa que si ella no hubiera muerto, la vida sería mucho mejor en el futuro. Pero normalmente, si usted ve estas películas, siempre, casi siempre, tratar de ir al pasado, tratar de cambiar las cosas atrás, no hace que las cosas en el futuro mejoren, sino que regularmente empeoran. Se ponen peor. El efecto mariposa, ¿verdad? Si hasta los efectos del vuelo de una mariposa son demasiado complejos y pueden alterar el orden conocido, ¿cómo podemos pretender mirar lo incomprensible y pensar
y pensarlo distinto, que sería mejor si hubiera sido la historia, si no hubiera ocurrido esto de aquello. En otras palabras, no necesariamente, si yo hubiera cambiado ese sufrimiento que me pasó en el pasado, mi vida estaría mejor ahora. ¿Por qué te hace pensar que estarías mejor ahora? ¿Cómo lo llegas a saber? Si tan solo yo hubiera tenido un papá, si tan solo mi mamá no hubiera hecho esto, si tan solo esta persona no hubiera hecho esto contra mí, si tan solo no hubiera muerto en tal momento, mi vida sería mucho mejor. ¿Cómo lo sabes? No sabemos. Asumimos que estaríamos mejor. Pero de nuevo, la ciencia ficción nos enseña que cuando tratamos de ir atrás a cambiar un evento de sufrimiento, empeoramos el presente. Así que la existencia del mal no prueba la no existencia de Dios. Al contrario, la presencia del mal demuestra que Dios está. Porque si Dios no existiera, ¿por qué nos indignamos? ¿Por qué indignarnos ante el sufrimiento? Si simplemente es el orden natural. Los más fuertes devoran a los más débiles. Orden natural. Darwin. Evolución. Sobreviven los más fuertes. Entonces, ¿por qué nos indignamos de que un niño sea violentado? Pues eso es lo que pasa. ¿No es así? Los leones no se comen a los venaditos más pequeños. ¿Cuál es el lío? Pero si nos indigna, quizás es una prueba de que sí hay un Dios, que es el que dice lo que es el bien y el mal. Y entonces, en vez del sufrimiento, probar la no existencia de Dios, el sufrimiento es una prueba de que Dios sí existe. Porque si no, no nos preocuparía. Así que no creer en Dios no resuelve el problema del sufrimiento. Solo nos deja en desolación y en desesperanza. Conclusiones. El sufrimiento no estaba en el diseño original, es lo que hemos dicho. Eso fue lo primero que dijimos. Dios nos creó en un mundo bueno y el sufrimiento no existía. 2, el sufrimiento es la palabra que describe el quebranto holístico de la creación. Sufrimos porque pecamos, ¿verdad? Por causa del pecado. El sufrimiento llegó al mundo por el pecado. 3, el sufrimiento personal es por causa, ya sea del pecado general de la humanidad, el pecado indirecto de la raza humana, o por el pecado propio, el personal. 4, mucho del sufrimiento que rechazamos viene por nuestra propia mano, por nuestro propio pecado personal y federal. Mucho de lo que disfrutamos está de alguna manera manchado con el sudor, la sangre y el sufrimiento de otros. 5, Dios, siendo bueno y poderoso, tiene razones válidas y soberanas para permitir que el mal exista. Y vimos 3 pruebas: la vida cotidiana, los ejemplos del médico y el papá, una analogía, el del Rottweiler y los mosquitos. Quizás no son Rottweiler, por eso no los veo, pero no quiere decir que no picó. Sí picó, ahí está la prueba, duele, pero quizás lo que me picó son pulgas y no las puedo ver. Quizás las razones que Dios tiene son imperceptibles a mis ojos humanos, pero Él sí las tiene y son reales. Y la ciencia ficción, no podemos asegurar que si las cosas hubieran pasado de otra manera, yo estaría mejor hoy. No, pensamos que sí, pero no podemos estar seguros de eso. La existencia de Dios le da significado a la existencia del mal. Así que, mis hermanos, hay un Dios que es bueno y que es omnipotente, pero que con sabios y buenos propósitos permite el sufrimiento en el mundo. Ahora, nos vamos a dirigir en la segunda sesión en un momento a otra pregunta y es, ok, está bien, ya pusimos fundamento sobre este tema del sufrimiento y es verdad, sufrimos porque somos pecadores, ya sea por mi propio sufrimiento, por el sufrimiento que alguien me causa o porque estamos en un mundo caído donde nuestros cuerpos se enferman y se enferman los cristianos y se enferman los no cristianos. Tienen accidentes los no cristianos y tienen accidentes los cristianos porque vivimos en un mundo sumido en la caída y el pecado y los efectos nos llegan a todos. Cristo no dijo, si se hacen cristianos dejarán de sufrir, pare de sufrir. No, eso es otra secta, eso es otra gente. Lo que Cristo nos dijo, en el mundo, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que el sufrimiento no es una experiencia ajena al pueblo de Dios. Sufrimos porque estamos en un mundo que cayó en pecado. Pero lo que sí podemos saber es que detrás de ese sufrimiento hay un Dios que sí es bueno,
que sí es todopoderoso y que si ha permitido un grado de sufrimiento en mi vida hoy o en mi pasado, es porque Él tiene razones válidas y poderosas para permitir que haya pasado o que me esté pasando lo que está pasando. Razones que quizás no son Rottweiler, pero sí son pulguitas, que yo no las puedo ver. ¿Pero dónde están las razones? No las puedo ver, pastor, explíqueme qué. No sé. Sacudimos y no las vemos, pero están ahí, porque ahí está la ronchita, ahí está la picadura. Y no podemos llegar a pensar que si eso no hubiera pasado, hoy estaríamos mejor. No sabemos. Así que nos vamos a dirigir en la segunda sesión a otra pregunta, y es, pero, ¿qué entiende Dios sobre el sufrimiento? Él solo lo administra fría y trascendentemente, es decir, Dios está en un trono blanco, sentado, hablando del sufrimiento y orquestando todas las cosas de una manera fría y despiadada. Pero Dios, ¿qué sabe de sufrir? ¿Qué entiende Dios del sufrimiento? Él solo lo administra fría y trascendentemente, y la respuesta es no. Porque la razón principal por la que podemos confiar en Dios en medio de nuestro sufrimiento es que Dios mismo lo ha experimentado. Y de eso hablaremos en la sesión número 2. Por ahora, vamos a tomar un breve receso. El pastor Gerardo nos va a guiar y venimos para ver entonces. Ya vimos el aspecto de la soberanía de Dios en el sufrimiento, pero ahora vamos a ver que Dios entiende el sufrimiento porque Él también lo experimentó. ¿Estamos?